Hello there, sean todos bienvenidos a PsychoFreedom, un podcast sobre epigenética, psicología y sus aplicaciones. Somos Santiago. Y Jennifer. Hoy hablaremos sobre la herencia del trauma desde una perspectiva científica. De alguna manera, todos hemos experimentado episodios traumáticos como un accidente, eventos muy violentos que quedaron en nuestra conciencia, modificando así nuestra personalidad, intereses y miedos. En ocasiones, generando trastornos psicológicos o físicos. El trauma ha sido un tema de investigación en la psicología y es ahora cuando más la conocemos y entendemos gracias a nuevas corrientes de esta disciplina. En la biología moderna, el foco de estudio se está orientando hacia la neuroepigenética, es decir, estudia más allá de las funciones del cerebro logrando llegar al corazón de las células cerebrales. Y es acá cuando por primera vez en la historia de la humanidad podemos observar el funcionamiento y mecanismos del genoma. Profesora en neuroepigenética de la Universidad de Zúrich en Suiza, Isabel Mansuy, ha generado diferentes estudios acerca de cómo el trauma puede modificar el genoma, entendiendo así cuáles podrían ser las consecuencias para el comportamiento y las funciones heredables. Estos eventos proporcionan un impacto tan profundo que llegan a moldear nuestros cerebros, cuerpos y nuestra salud mental, no solo afectando a los individuos, sino esta se transmite a sus descendientes. Desde Psicofreedom consideramos fundamentales las nuevas perspectivas de la ciencia, como nuevas formas de comprender al ser humano y nuestra naturaleza, en cómo podremos afrontar nuevos desafíos como especie sin llegar a la autodestrucción, mejorando así la calidad de vida y el aprendizaje en sociedad, rompiendo los patrones de crianza y de convivencia conflictiva. Hablemos sobre la neuroepigenética. La neuroepigenética es una disciplina reciente en las ramas de estudio de la biología, integrando la epigenética y las neurociencias, enfocando sus estudios en cómo los eventos de vida y factores ambientales pueden afectar a las células cerebrales, modificando la estructura del cerebro, es decir, al sistema nervioso central. La profesora Mansuy, en 2023, en un artículo titulado "Cómo los efectos del trauma pueden pasar de generación en generación", explica que los eventos traumáticos podrían tener resultados negativos en nuestro cerebro y en órganos reproductivos. Ahora conocemos que los episodios traumáticos nos generan altas dosis de cortisol, es decir, la hormona del estrés, repercutiendo en el funcionamiento general del cuerpo, y esto a su vez generan modificaciones a niveles epigenéticos, quedando una impronta heredable a las siguientes generaciones. Las recientes investigaciones epidemiológicas han podido comprobar que trastornos de personalidad y del estado anímico tienen un fuerte componente heredable por parte de antepasados. Puede que no directamente de los padres, pero sí de segundas o terceras líneas de generación, pues la epigenética ha comprobado cómo las epimutaciones pueden expresarse de algunas generaciones y en otras no. Los acercamientos al funcionamiento interno del cerebro y su relación con la epigenética van avanzando, pero aún falta demasiado por profundizar y comprender. Hasta el momento estos son los mejores resultados, desmontando así la pseudociencia de las constelaciones familiares. Justo la semana pasada hablamos de eso en nuestro podcast y entrevista anterior. Si les interesa el tema pueden ir a escucharlo después de este video. En la caja de descripción les dejo los links. ¿Por qué? Porque sabemos que el dolor experimentado por una persona no es simplemente por los asuntos no resueltos con los difuntos del círculo familiar, sino que detrás de todo hay un funcionamiento complejo y biológico que constantemente se relaciona con nuestro entorno y modifica nuestro epigenoma. Aspectos que logran viajar a través del tiempo y que se van complementando con cada nueva generación a través de la genética y la epigenética. ¿Qué significa el trauma y cuáles son sus consecuencias? El trauma es definido por la psicóloga Judith Herman como un evento que desborda la capacidad de una persona para enfrentar una situación. Es una experiencia que desorganiza la vida cotidiana y altera la percepción de uno mismo y del mundo. Desde la perspectiva psicológica, esos eventos desencadenan diferentes efectos en la personalidad como respuestas al estrés de manera negativa. El investigador Mario Salvador explica en su artículo titulado "El trauma psicológico, un proceso neurofisiológico con consecuencias psicológicas" del 2009, explica que las consecuencias del trauma desde la psicología generan secuelas llegando hasta el punto del paroxismo como un mecanismo de supervivencia. Es decir, el trauma repercute en las habilidades de supervivencia, adaptación y resolución de conflictos. En ese punto hablamos de llegar al shock, la disociación, ansiedad o trastornos psicológicos, entre otras. Su impacto modificaría los sistemas de acción de la personalidad. Estos sistemas se encargan de la organización y regulación de las funciones vitales, tales como la atención, emoción y la conducta. Los sistemas de acción de la personalidad funcionan como mediadores de las actividades mentales y conductuales de las personas en relación con la vida cotidiana, influyendo en la relación percibida por una persona y su entorno. Su alcance llega hasta los vínculos de apego, la regulación de la energía, la sociabilidad o la empatía por los demás, entre otras tantas. Las investigaciones actuales en torno al trauma han clarificado la reacción fisiológica de una persona ante los estímulos que recurren al evento.
Este autor menciona también que estos sistemas de reacción van desarrollándose conforme avanza el ciclo de vida de las personas. Los episodios experimentados en la infancia o en el transcurso de la vida pueden modificar dichos sistemas. Por ello es vital el acompañamiento del ser humano en su dolor, porque al comprender el actuar de algunas personas implica conocer el origen de estos actos derivados del trauma. Actos como la ira, el miedo o la parálisis son consecuencias de experiencias negativas. De acuerdo con esto, ¿los eventos traumáticos podrían llegar a ser heredables? Las personas se ven expuestas a factores innumerables a lo largo del tiempo. Sin embargo, cuando estos factores generan una consecuencia negativa, podrían darse las condiciones necesarias para heredarlos a próximas generaciones. Las modificaciones en el repertorio conductual, las reacciones ante estímulos específicos, los mecanismos de afrontamiento a experiencias traumáticas y las consecuencias físicas como enfermedades crónicas, deterioro cognitivo o la pérdida de esperanza pueden ser respuestas heredables y o aprendidas directamente de nuestros padres o cuidadores. Tanto el padre como la madre generan cambios biológicos en la vida de sus hijos a raíz del estrés causado por experiencias específicas de la vida. Los investigadores Bowers y Yehuda en 2018, en su artículo titulado Transmisión intergeneracional de los efectos del trauma, papel putativo de los mecanismos epigenéticos, mencionan que los eventos de altos niveles de estrés tienen un impacto en los gametos y en el neurodesarrollo del feto, pues el cortisol modifica el entorno uterino. Estos autores concluyen que en la transmisión generacional se reflejan los cambios biológicos en la descendencia e incluso en los cambios neuroendocrinos, es decir, se refiere a las alteraciones del sistema nervioso en la producción y regulación de las hormonas, pues el aspecto de los cambios neuroendocrinos es la evidencia más clara de la herencia del trauma a causa de las consecuencias del estrés heredado por progenitores y líneas de descendencia anteriores. En estos cambios reflejados se encuentra la epigenética como un medio por el cual hemos podido llegar a comprender los impactos en nuestra herencia, las acciones cotidianas y los cambios neuroanatómicos. La paternidad responsable, cómo intervenir en la herencia del trauma. Es fundamental por este punto recalcar la importancia de una educación ética y acompañada por los padres de familia, siendo primordial la responsabilidad con la primera infancia. En este aspecto, la epigenética nos da herramientas valiosas para romper los patrones de crianza caracterizados por el abuso físico y verbal, rompiendo también con las secuelas heredables a las próximas generaciones. Las consecuencias de una paternidad negativa repercuten en la percepción del mundo y las dinámicas de interacción sociales del niño. En un estudio de los investigadores Julie y Spielberger y colaboradores en 2023 titulado Participación del padre en el desarrollo de la primera infancia, un breve informe del estudio familiar del condado de Palm Beach, mencionaba que la ausencia, en este caso la figura paterna, aumenta la probabilidad de que ese niño tenga comportamientos disruptivos, tenga una salud física y mental deficiente. Razón por la cual es importante el involucramiento positivo de ambas partes en la vida de sus hijos, no solo para cambiar sus propias vidas, sino que esto impulse nuevas paternidades conscientes y desde la epigenética realizar los cambios necesarios para modificar las dinámicas heredables a las próximas generaciones. Estos son esfuerzos para reestructurar los principios del hogar desmontando paradigmas que han obstaculizado la crianza, como el machismo en la sociedad, la violencia en el contexto familiar, la desigualdad socioeconómica, y de esta forma poder brindarle el acompañamiento que los niños merecen. Quizá la herencia del trauma sea imposible de evitar, pero poco a poco el conocimiento científico nos brinda herramientas y enfoques diferentes para abordarlos desde una perspectiva holística, humana y ética, logrando así una comprensión en el tipo de educación que ejercemos a nuestros hijos, el tipo de educación que reciben por fuera y el tipo de relaciones que establecerán a lo largo de la vida. Gracias por llegar hasta acá con nosotros. Hoy has aprendido sobre trauma generacional. Déjanos en los comentarios qué opinas de esta perspectiva científica. Nos vemos en el próximo capítulo en el que cerraremos la segunda temporada. Para que no te lo pierdas, suscríbete a PsychoFreedom y comparte este podcast con todos tus conocidos. Recuerda que la información y el conocimiento es de todos. No olvides que en la caja de descripción encuentras los referentes bibliográficos utilizados para este podcast. Puedes profundizar sobre esta temática a través de ellos. Recuerda que nos encontramos en YouTube y Spotify para tu comodidad. Desde PsychoFreedom nos despedimos. Bye there.